Una monja afirma que escuchar el latido de un bebé antes de abortar es una forma de tortura. Pero detrás de esa frase hay 3 grandes errores psicológicos que casi nadie ha señalado hasta ahora. Yo soy Martín Alcaide, psicólogo católico, y hoy voy a explicarte cuáles son y por qué pueden tener consecuencias tan graves. Antes de empezar, voy a hacer una aclaración importante, que es: no voy a hacer una crítica exclusivamente desde el catecismo, porque ese trabajo ya lo realizó muy bien el padre Rabasi. No, mi lugar como psicólogo católico es hacer un análisis de los 3 errores psicológicos detrás de los dichos de esta religiosa, para que puedas estar atento y sepas qué responder cuando escuches alguna cosa similar. Pero antes de ver el fragmento del video de la monja y criticar esos 3 errores psicológicos y antropológicos de fondo, quiero poner un poco de contexto, por si no tenés mucha idea de qué está pasando ahora mismo en Chile, y no me refiero al mundial. Desde 2017 rige una ley donde se permite el aborto bajo las 3 causales, es decir, por malformación del niño, por una amenaza de la vida de la madre y por violación. No voy a debatir acá por qué me parece y por qué están mal esos 3 causales y por qué son inmorales, porque no es el objetivo del video. Pero lo que sí tenés que saber es que hay un grupo de diputados en Chile que presentó un proyecto de ley titulado Escucha su corazón, con el objetivo, evidentemente, de subsanar un poco esta ley del aborto. Para hacerlo bien breve, este proyecto de ley plantea lo siguiente: es un médico, antes de realizar un aborto a una mujer, debe hacerle escuchar los latidos de su hijo y explicarle también que esto que tiene en su vientre es realmente un ser vivo, que es su hijo. Si la mujer se niega a querer escuchar los latidos, el médico no podrá quitarle la vida a su hijo. Entendido el tema del proyecto de ley y lo que está aconteciendo, vamos a ver un pequeño fragmento de lo que dijo la hermana Licarayen Fernanda Torres Muñoz. Me atrevo hoy día a grabar este video para compartir un poco sobre el debate público que durante estos días se ha puesto en la mesa referente a esta modificación o exigencia, obligación que se le pretende imponer a las mujeres que aborten en Chile, recordando primero que el aborto en Chile no es libre, está sometido bajo 3 causales que ustedes conocen muy bien y que en su contexto ya son de punto de partida muy violentas, muy terribles. Y la pregunta que me surge a partir de esta propuesta es si es necesario torturar a las mujeres de esta manera. Y lo hago a partir de mi rol como mujer, como religiosa y como seguidora de Jesús y de su evangelio. Es cristiano, es evangélico hacer pasar a las mujeres por esta obligación que pretenden imponerle algunos diputados bajo esta ley. Tras ver este video, quiero analizar y de paso responderle desde mi rol como padre, laico y psicólogo católico. Querida hermana, esto te lo voy a decir con cariño. Me parece que quizás te hayas equivocado, empezando por el error número 1, un mal uso del término tortura psicológica. Vamos a empezar por lo más sencillo. Hay cosas a las que uno les puede llamar objetivamente tortura y otras cosas a las que no. Voy a ser claro con lo que sí podría ser, por ejemplo, una tortura psicológica. Esto es una exposición deliberada y reiterada a una persona a un estímulo doloroso, sabiendo que le hace daño y que justamente esta persona busca hacerle ese daño. Sin embargo, no todo dolor físico o psíquico es una tortura. Voy a tirar un ejemplo clínico. Si yo le hago notar a un paciente que las motivaciones por las cuales está con su pareja actual son plenamente egoístas, es muy posible que este paciente salga con dolor intenso en el pecho porque no le gustó lo que escuchó. No podemos decir en este caso que yo estoy diciendo tortura a esa persona, o al menos espero que no piensen eso. Por más que le haya dolido, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque mi fin último nunca fue dañarlo, sino justamente ayudarlo. Lo mismo ocurre con este proyecto de ley. El fin del proyecto de ley no es hacer sentir culpable a la mujer por abortar, sino que es que al escuchar los latidos de su hijo tenga un choque con la realidad y su intelecto logre captar lo que quizás no sabe o esté negando,
que ahí dentro de su vientre tiene el milagro de la vida. Obviamente que al hacer eso puede salir dolida, pero quizás sea peor que caer en el error número 2, evitar ver la verdad para no sufrir. Es muy común y cada vez más hoy en día que se asocie todo dolor y todo sufrimiento como algo negativo y algo que se debe evitar a toda costa. Es común incluso entre psicólogos, como te comenté en un video que si ya lo tengo publicado, te debería estar apareciendo o acá o por acá. La idea de fondo es esta. El sufrimiento es malo. Por lo tanto, debemos hacer todo lo máximo posible para evitar sufrir, para evitar pasarla mal. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas optan por hacer cosas malas y que luego se terminan justificando. Por ejemplo, algo vinculado con el tema. Si una chica queda embarazada teniendo 16 años sin que sus padres se enteren, puede estar atravesada por miedos, por vergüenzas, por no saber qué va a pasar, cómo enfrentar las cosas. Y en ese trance piensa en abortar para evitar tener que enfrentarse a sus padres o a las consecuencias del acto, ¿no? Se busca evitar el sufrimiento a toda costa, pero muchas veces no se evalúa realmente qué consecuencias tiene también el evitarlo. Y este es uno de los problemas de usar el evitar sufrir como un criterio moral. El tema es aún mucho más profundo de lo que parece ser en un principio, porque uno al evitar el sufrimiento no solamente está evitando el sentirse mal, sino que evita enfrentarse con la verdad. Cuando una mujer que desea abortar escucha el latido de su hijo, está viendo la realidad, está viendo la verdad. No lo que le dice el feminismo de, bueno, esto es un conjunto de células que no siente nada. No, se enfrenta, quizás por primera vez, con algo que contrasta profundamente con aquellas creencias que tenía tan fuertemente arraigadas. Esto de no es vida, es solo un feto. La realidad la golpea en su psique y ahí, si su alma está abierta a la verdad, aunque sea un poquito, algo dentro de ella puede despertarse y decir, espera, estuve equivocada todo este tiempo con lo que creía, este es mi hijo, porque hay cosas que uno no puede negar. Y acá voy a hablar como padre, y creo que si vos sos padre o sos madre, vas a entenderme muy bien. En el momento en que yo escuché por primera vez el latido de mi hijo, creo que algo en mí cambió. No sé sinceramente explicarlo muy bien con palabras, pero fue una sensación como de, ahí está, o sea, ahí está él, así está el bebé. En verdad soy padre, no es una teoría. Uno pasa del conocimiento teórico a un verdadero conocimiento, de la cabeza al corazón, donde uno lo incorpora y lo vive como una realidad. Lo mismo ocurre con estos casos de los que vengo hablando. En ese momento no podés negar lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. Al menos no sin tener consecuencias graves en tu vida. Y una vez que uno conoce la verdad, debe actuar conforme a ella, para estar bien psíquicamente, para poder llegar a la normalidad psíquica. Y como te expliqué en este video de qué es la psicología católica que te está apareciendo por acá arriba, uno debe vivir conforme a la verdad, debe vivir apuntando a la santidad para llegar a esa normalidad psíquica, a lo que uno debería ser. Pero cuando uno niega o se aparta de la verdad, aunque sea queriendo, no sé, evitar el sufrimiento, no estar mal, no estar triste, se termina haciendo mucho más daño. No hablo solamente a nivel espiritual, sino también a nivel psíquico, porque aunque la persona quiera evitar el sufrimiento presente, error número 3, de todas formas va a haber sufrimiento. Y esto es lo más grave. Aunque uno intente evitar la verdad para no sufrir, va a sufrir porque la realidad no perdona. En el caso de la mujer que desea abortar y no quiere admitir que lo que tiene adentro es una vida, que es un bebé, eso no va a cambiar la realidad, porque ese niño es su hijo, y si realiza ese acto, va a sufrir mucho. Primero, va a sufrir mucho físicamente, porque un aborto no es un paseo por el parque, no es tomarte un caramelito. Dependiendo de la semana de gestación que uno tenga, puede terminar literalmente pariendo. Pero la diferencia con un parto normal es que lo que sale es algo sin vida. Y por otro lado, puede sufrir muchísimo
psíquicamente, incluso mucho más que la parte física. Puede sufrir tanto que está documentado en un síndrome llamado el síndrome post-aborto. ¿Qué es esto? Para hacerlo de forma sencilla, es un trastorno donde la persona puede experimentar los siguientes síntomas, entre otros: sueños recurrentes con el tema del aborto, puede tener recuerdos o vivencias muy vividas, justamente muy lúcidas, tipo flashback del suceso que le aconteció. E incluso puede llegar a sentirse muy angustiada, con mucho malestar, cuando ve cosas vinculadas con bebés, como por ejemplo, no sé, cochecitos o mamaderas o no sé, bebés embarazadas, etc. Y acá quiero hablar un poquito desde mi experiencia clínica, con algo similar en cuanto a la pérdida de un hijo, pero totalmente diferente en cuanto a que no fue buscada. Yo traté a una mujer que tuvo varios abortos espontáneos y te puedo garantizar que realmente esa pérdida marca la vida de una persona. Esta mujer llegó al punto, cuando tuvo una de estas pérdidas, de pasar meses sin poder pasear tranquilamente por la calle, porque se sentía muy angustiada cuando veía un cochecito de bebé o algo que se asemejara o que tuviera relación con el tema de los bebés. Y ahora pregunto, ¿no? Si un aborto espontáneo genera este tipo de sufrimiento, este tipo de síntomas con todo esto, ¿te imaginas lo que puede llegar a generar un aborto donde más uno mismo sabe que lo está provocando? Esto genera heridas en el alma, que en muchos casos son muy difíciles de sanar, al menos humanamente, porque ya sabemos que Dios realmente todo lo puede. Entonces, yo planteo la siguiente pregunta: ¿qué es preferible? ¿Un sufrimiento fuerte, pero que tenga la posibilidad de mejorar realmente la manera de actuar de la persona? ¿O un sufrimiento también fuerte, que te puede generar remordimiento durante el resto de tu vida o al menos durante muchos años? En mi caso, tengo muy clara cuál es mi respuesta. Te hago otra pregunta. ¿Sabés que existen incluso psicólogos que están de acuerdo con lo que dice la monja? Es algo increíble, pero ocurre que incluso terminan apoyando a la mujer para que realice este acto contrario a la vida de su hijo. Por esta razón, yo insisto muchísimo en la importancia de saber elegir bien a tu psicólogo, y más aún si sos católico. Y por eso mismo he creado una guía breve de cómo elegir un psicólogo siendo católico. Te la dejo en la descripción y en el primer comentario fijado, y creo que realmente te puede ser de utilidad a vos o a algún familiar o amigo que esté buscando un psicólogo y que sea católico. Yo soy el psicólogo católico Martín Alcaide y te agradezco muchísimo por haber visto este video. Te invito a suscribirte si querés saber más sobre psicología católica y a dejar un like también para que este video llegue a más gente, compartirlo con quien pueda servirle. Muchas gracias por ver este video de vuelta, que Dios te bendiga.